Capítulo 5. Hacía 30 minutos que el doctor Iskender Yilmaz había comenzado la cirugía. Llegó junto a Homer, su asistente de confianza, quien lo ayudaría con todo el procedimiento. A los pocos minutos, luego de higienizar el lugar, preparar todo el instrumental y el complejo y tecnológico equipo de medicina, Iskender cerró la puerta de la habitación. Solo se escuchaba el pitido del holter que monitoreaba el corazón del muchacho. Kina daba vueltas muy ansiosa, como un padre que espera a que su mujer dé a luz en una sala de partos. —¿Kina, otra vez? —preguntó Patrice después de verla dar muchas vueltas. —¿Realmente puedes calmarte? —insistió. Kina no respondió. Pasaron unos minutos más hasta que Patrice comenzó a distraerla repasando la agenda para toda la semana. Debían preparar y organizar todos los cientos de eventos que habían pospuesto a causa de Danila. Además de la entrevista del miércoles que mencionó Audrey, debemos pensar en el mega evento de Dubái, apuntó Patrice con algo de duda, marcando con la punta del lápiz en su anotador. ¿Vas a viajar a pesar de todo esto? Siguió. En definitiva, este muchacho debe permanecer aquí. Será muy difícil hasta que logremos que cruce a Bulgaria, pero lo intentaremos, insistió. Al menos eso es lo que intenta hacer. Kina permaneció callada. Estaba mentalmente trabada. Henry y Maurice tienen algunos contactos, pero no va a ser fácil, decía Patrice mirando distraído. No veía que su amiga estaba bastante preocupada. Kina estaba desorientada, sabía que no podía descuidar su carrera y debía volver a enfocarse. Tampoco le gustaba sentirse así. Siempre fue una mujer de tomar decisiones y sentía que nada la detendría. Uno de los causantes de su éxito. Ningún prejuicio nublaba su mente. Claro que Dan había cambiado las cosas. Él era un caso especial, pero temporario. Sabía que en algún momento tendría que partir y cruzar la frontera. Por supuesto que viajaré, dijo Kina decidida. Por favor, organiza todo esto y hazme una lista de los principales participantes del evento. Ten en cuenta que muchos empresarios estarán allí. Deberás ir con Henry, dijo Patrice haciendo una pausa. Kina suspiró. La situación no podía ser peor. Patrice tenía razón. Sería tan difícil la convivencia en ese viaje que lo mejor sería viajar por separado y encontrarse allí. ¡Qué verdadero desastre!, dijo Kina. La prensa se dará cuenta, agregó tocando su cara con la palma de sus manos y con vergüenza. A veces pienso que la vida me pone demasiadas pruebas, Patrice, concluyó Kina con algo de tristeza. No todo es color de rosa, mon ami, respondió Patrice en turco-francés, pellizcando su mejilla. Eso hizo que Kina permaneciera entretenida durante unos cuantos minutos. La operación de Dan duraría al menos un par de horas. Por suerte, concluiría con éxito. Un rato después, la puerta de la habitación se abrió. Kina saltó de felicidad al enterarse que la cirugía había salido muy bien. Dan estaba descansando y debía esperar hasta que despierte. Ella decidió ingresar al cuarto y esperar a su lado. Se acercó y con sus suaves manos tomó la mano de Danila y la besó. No la soltó ni por un segundo hasta que el muchacho despertó. Su sonrisa fue lo primero que vio, y eso quitó todo su dolor. «Mi amor», dijo Dan en inglés algo mareado. «Descansa. Todo está bien», respondió Kina en el mismo idioma acariciando su frente. «Todo está bien cuando esos hermosos ojos están conmigo», dijo Danila dulcemente. Jamás dejaba de ser romántico con sus palabras, y eso a Kina la desarmaba completamente. No había ningún hombre que causara tal efecto. El doctor Iskender irrumpió en la habitación, indicando a Danila que tome regularmente los mismos antibióticos que le había recetado. Luego comentó que estuviera tranquilo y que no debía agitarse al menos por los próximos 3 días. Pero a Danila eso no lo convencía demasiado. Patrice despidió al doctor saludándolo gentilmente. Había salvado una vida. Volvería por todo el equipo en los próximos días. Pasaba el fin de semana y Kina no quería despegarse de Dan. Esa fuerza que en un principio la atrajo cada vez era más frecuente. Eso comenzaba a ser un problema. El amor de ellos crecía y Kina se daba cuenta que cada día se sentía más feliz. No podía imaginar su vida sin su presencia, pero no tenía otra alternativa más que acostumbrarse a ello. Su vida y su carrera llevaban un ritmo en el que Dan no podía participar.
Sus situaciones eran muy distintas. Ese encuentro había sido un milagro y un sueño a la vez, un sueño que a los dos les gustaba soñar. Maurice había conversado hace unos días con un grupo de alumnos con respecto a Danila. Tenían mucha curiosidad por conocerlo. El profesor Maurice sabía que podía confiar en ellos. Todos formaban parte de un mismo juego que el destino había forjado. La solidaridad que existía en ese grupo que Maurice había creado era maravilloso. Su inocencia podía envolver cualquier prejuicio. Aquella comunidad podía ser un refugio temporario para Grigori, quien necesitaba una gran ayuda. Uno de ellos, Eivar, quien era el preferido de la clase de danzas de Maurice, tenía mucha ansiedad por saber de Danila Kutsenko. Según la historia que el profesor había contado, Eivar creía haberlo visto en su misma tierra. También él era proveniente de Alepo. La semana comenzó. El día previo a la entrevista de Kina, la clínica había informado que el tercer resultado de los análisis provenientes de Estados Unidos estarían listos. Por ello, la muchacha esa madrugada estaba muy alterada. Pidió a Maurice las llaves de su gimnasio para distraerse un buen rato. Algunas veces esa era su terapia, aunque lo hacía en horarios particulares para que los medios de prensa y el público en general no notaran su presencia. Estaba cerca de su residencia en Caracoy, pero esta vez eran 2 horas de viaje desde la cabaña de Patrice. No le importaba. Ese era su momento en el que se sentía libre. Tomó su flamante camioneta, la cual había sido reparada por aquel prominente golpe, y se dirigió al lugar. Dan había quedado dormido en su cama. Para Patrice, la idea de salir a esas horas no era muy convincente, siendo el día previo a su presentación en una sala llena de periodistas. El problema de Kina y Dan era cada vez mayor. No podían estar separados ni un solo minuto. Eso les traería problemas. Él debía permanecer en las sombras hasta tanto cruzar la frontera. Todos insistían con eso, hasta que un día, sin saberlo, esas acciones desencadenarían una tragedia. Un par de minutos más tarde, Dan notó la ausencia de Kina. Preguntó a Patrice dónde estaba ella, pero éste se negó a contestar. Hizo lo mismo con Maurice. Aquel no pudo evitar responder. Eso obviamente causó una fuerte discusión en la pareja, pero Maurice entendía muy bien el amor que ambos sentían, y sabía muy bien en el fondo que no podían ser ellos quienes alteraran su destino. Aún con el frío de la noche, Dan colocó su chaqueta y salió de la cabaña dirigiéndose al depósito. Robó las llaves de la moto de Patrice del tablero y se fue en ella a toda velocidad. Era inevitable que Danila corriera para verla. No mucho tiempo había pasado desde que Kina salió de allí. Dan aceleró hasta alcanzarla. Por un momento, Kina miró por el retrovisor y vio una moto Ducati muy parecida a la de Patrice, pero nunca imaginó que sería Danila. No le dio importancia. Anduvieron a una distancia muy cercana por más de 1 kilómetro, hasta que la Mitsubishi se perdió en la neblina. Prácticamente eran los únicos en la carretera. Minutos más tarde en el gimnasio, Kina había llegado con un par de minutos de diferencia. A obscuras, pasó por la recepción y se dirigió al estudio de danzas. Allí, prendió las luces de la pista y buscó el radiograbador que estaba en el suelo. Colocó algo de música suave y la saboreó por unos segundos, cerrando sus ojos y agitando levemente su cabeza. De esa manera podía sentirla y relajarse. Comenzó a danzar con leves movimientos en sus brazos y pies, como si practicara una performance que conocía muy bien. Bailaba en la pista como si el tiempo se hubiera detenido. Dan acababa de llegar después de recorrer la helada ruta. El clima era lo de menos. La puerta del gimnasio había quedado semiabierta. Con el casco en una de sus manos, se acercó sutilmente a una de las vidrieras externas. Su cuerpo se llenó de adrenalina al ver esa hermosa figura. Su enamoramiento era tan extremo que sus intensos ojos marrones lagrimearon por unos segundos. Sus movimientos tan frágiles y suaves hacían que su rostro se llenara de dulzura. Kina era una verdadera bailarina, pero nunca había revelado ese secreto. Su arte era su refugio. Tenía escondidos muchos talentos. Aún así, Dan había descubierto algunos de ellos. Realmente podía ver que su chica era una pura interpretación del amor. Así estuvo por un buen rato. Se sentó a un costado.
veía ese espectáculo detrás del vidrio. Kina, aún con sus ojos cerrados, no había notado su presencia, hasta que en el último suave movimiento, la música se detuvo y los abrió. Justo allí estaba su amado, con los ojos vidriosos llenos de amor. Kina no dijo nada, pero se emocionó al verlo. Se acercó con un salto e inclinándose mientras patinaba por la pista con sus rodillas por sus ajustadas calzas blancas, resbaló y se abalanzó para besarlo. Kina sujetó el rostro de Dan con sus manos mientras sus labios tocaban los suyos. Continuaron ese beso hasta saciarse. Entre caricias permanecieron allí en el suelo, riendo, conversando, besándose, hablando del amor. Sus miradas brillantes hacían de la noche un momento difícil de olvidar. Luego de ese tiempo, Kina hizo una pausa. Era necesario volver antes de que amanezca. En unas pocas horas los alumnos de la escuela estarían por llegar. Dan se levantó y sujetó los brazos de Kina para alzarla. Al levantarla, chocaron sus narices accidentalmente, casi perdiendo el equilibrio, y así se rieron juntos, muy enamorados. Se miraron fijamente por unos segundos. Si el tiempo lo hubiera permitido, en ese instante podían haber hecho el amor una vez más. Kina apagó el radiograbador y las luces del estudio. Ambos se abrigaron y se dirigieron a la salida. Una pequeña brisa matutina despeinó el revoltoso pelo de Kina, cubriendo de algunos cabellos su rostro. Sus ojos claros eran tan intensos como siempre. A pesar de que la luz del sol aún no estaba presente, su color de ojos se asemejaba al gris ceniza. Dan guardó una vez más esa bella imagen en su memoria. Al verlo sonreír, Kina acarició sutilmente su pequeña barbilla. Salieron del gimnasio muy sigilosamente. Kina cerró la puerta de la entrada con las llaves de Maurice mientras comentaba a Dan que su camioneta estaba a la vuelta de la esquina. Otra vez su dilema era la moto de Patrice, pero este decidió con su inexplicable fuerza cargarla en la cajuela. Cuando Dan y Kina salieron juntos del gimnasio por primera vez, no imaginaron que cientos de periodistas esperaban ansiosos a la vuelta de la cuadra, justo donde estaba la Mitsubishi L200 Barbarian. Se abalanzaron como hormigas. No podían creerlo. Querían llegar al vehículo a toda prisa, evadiendo la maraña de prensa. Increíblemente, alguien había reconocido la camioneta, por lo que se había corrido la voz. Y eso generó todo el resto. A la distancia, detrás de la cortina de periodistas molestos, un sujeto misterioso miraba fijamente a la pareja, como si estudiara sus movimientos. Tenía un cuello polar negro que usaba como capucha, abundante barba desprolija. Sostenía un móvil en su mano como si en simultáneo estuviera dando información a alguien. Verdaderamente daba escalofríos. Los tórtolos, después de unos segundos, lograron entrar al vehículo y salir de allí. Tuvieron que dejar la moto. Patrice otra vez estaría muy molesto. Kina manejaba la camioneta a toda prisa. Se dirigía a la cabaña. En el camino decidió llamar a Patrice por algún consejo. Colocó su auricular en el oído, algo nerviosa, mientras Dan la ayudaba. Patrice le advirtió que no volviera para no atraer la prensa. Era el único lugar distante de la ciudad donde tenían tranquilidad. Solo merodeaban periodistas los días que se apuntaban entrevistas, de lo contrario nadie se acercaba. El resto de los días, esa zona rural permanecía con una soledad inmaculada. Para no crear un rastro en los medios de prensa, le sugirió que vaya a su residencia en Karakoy, en el centro de Estambul, a pocos kilómetros de allí. De esa manera podía filtrar a Dan por otra salida del edificio. «Estaré allí en 2 horas. No te preocupes, aún hay algo de tiempo», dijo Patrice con seguridad. «Tardaré un segundo más para recoger la moto». Claramente el comentario no iba a quedar por fuera. «Bien», respondió Kina sin seguir el juego, ya que algo más grave estaba sucediendo. Luego de cortar la llamada, la muchacha miró a Dan preocupada. Rogaba a Dios no meter a Danila en mayores problemas de los que ya tenía. Dan sujetó su mano con una leve caricia sin decir nada. Notaba su preocupación, pero logró tranquilizarla con sus palabras. A Dan no le importaba quedar expuesto, pero jamás se perdonaría si algo le pasaba a Kina. Faltaban horas para la entrevista y Kina no había dormido. La situación con los periodistas hizo que debieran cambiar de estrategia las preguntas. Seguramente indagarían en su relación con el flamante muchacho que salió junto a ella de la puerta del gimnasio de Maurice Lebrun. Llegaron a la entrada del edificio donde Kina residía.
La muchacha activó con un control remoto el portón de la cochera. Aguardaron a que abriera hasta poder ingresar. Por suerte, los paparazzi aún no habían llegado. Dejaron el SUV en el garaje y se dirigieron al ascensor. Kina respiraba muy agitada. Dan quería sugerirle que descansara y aplace la entrevista o la cancele, pero sabía que eso en el mundo de Kina no se manejaba así. La vida acelerada de una modelo podía pasar por muchos estados de estrés, aún así debía aprender a sobrellevarlo. Si una entrevista era evitada o salteada, eso desencadenaría en polémicas y nuevos interrogantes para muchos periodistas. El estudio está cerca, dijo Kina, repasando en su mente algo más calmada mientras bajaba del ascensor. Dan la siguió. Llegaron al octavo piso. Las residencias cubrían un piso por apartamento. Verdaderamente eran gigantes, con un balcón terraza propio, una hermosa vista al Bósforo y un amplio zoom para algún evento íntimo. Kina prendió las luces y la calefacción. Hacía días que no se habitaba, ya que ella permaneció junto a Dan desde aquel evento con su estadía en la casa de Patrice. Tampoco lo frecuentaba Henry. Él tenía su propio apartamento en el centro. Mientras buscaba su laptop para repasar algunas cosas de la revista Elle, quienes eran los encargados de realizar la nota de portada, Kina llamó a Audrey para que trajera algunas cuantas prendas de vestir para Dan. Eran necesarias si iba a lucir frente a las cámaras. Debía vestir bien y con ropa adecuada. Vamos a hacer lo siguiente, dijo Kina haciendo una pausa. No será necesario que hables, ya que no sabes turco. Igual estás bastante justificado, dijo Kina riendo algo nerviosa, pensando que su plan sería brillante. Dan no entendía nada. Serás mi fotógrafo personal mientras estés aquí, ¿de acuerdo? Aclaró Kina explicando su plan a Danila. Es la mejor forma de que estés a salvo y conmigo. Siguió. Dan sonrió. Debemos conseguirte una buena cámara fotográfica profesional. De esa forma no sospecharán, insistió Kina. Amo la fotografía, dijo Dan en inglés, interrumpiendo y sorprendiendo a Kina. ¿En serio? Interrogó Kina en su mismo idioma y con alegría. Sí. Cuando era niño me gustaba jugar con una que habíamos encontrado en el suelo. Me pasaba horas buscando insectos y muchas veces atardeceres de la ciudad. Son muy bonitos, aclaró Dan con algo de melancolía. Era un sueño para mí poder imprimir esas fotos. Seguía. Cuando llegué a UNICEF hicimos un trabajo con eso, agregó Dan. Esto es maravilloso, dijo Kina. Más aún puede funcionar entonces, insistió. Si lo deseas, podemos hacer la entrevista en inglés, agregó en el idioma anglosajón con seguridad. No lo creo, soy muy tímido, remarcó el muchacho. La cara de Kina se sonrojó. Eres el hombre más sensible y dulce que conozco, dijo Kina mirándolo fijamente. Audrey traería alguna ropa de marca. Después de todo, la idea era aparentar que Dan fuera un fotógrafo ruso respetado en el medio y en su país. Por eso nunca lo habían escuchado nombrar en Turquía. Vino exclusivamente al país para tener una entrevista con ella. Ese era el argumento. El plan podría resultar. Patrice estaba en la puerta solicitando a Danila las llaves de la moto. Debía ir a buscarla cuanto antes y tratar de evitar a los fotógrafos. Solo hay dos abajo. Tengan cuidado, no salgan por ahora, dijo Patrice a través del portero electrónico. La prensa comenzaba a llegar mientras que el día se hacía más claro. Faltaban aún unas 3 horas para preparar todo antes de la entrevista. Dan recorrió el departamento con sigilo mientras Kina revisaba su laptop. Entró a la cocina y vio algunos ingredientes para preparar su plato favorito. Quería sorprender a Kina de alguna manera y alimentarla. Después de todo no había comido ni dormido nada. Le preparó unos ricos omelets. Kina se sorprendió al ver sus habilidades como cocinero. Se daba cuenta que lo estaba subestimando demasiado. Danila veía como Kina comía su bocado. Decidió contemplarla. La muchacha por momentos sonreía, pero estaba muy concentrada frente al ordenador. Desde que te vi, quiero decirte algo, dijo en inglés Danila con algo de suspenso. ¿Qué es? Preguntó Kina en el mismo idioma, algo distraída. Simseviyorum, dijo Dan por primera vez en turco, dejando helada a Kina. Ella reaccionó atorándose con su bocado. Miró rápidamente a Dan. Se quedó mirándolo como si Dan le hubiera propuesto matrimonio. No, no digas eso,
Siguió Kina en inglés con algo de tristeza. Su rostro evitó el correr una lágrima. Es lo que siento, insistió Dan en el idioma anglosajón. Pero nos prometimos no llegar tan lejos. Sé que es difícil, más para mí. Pronto tendrás que cruzar la frontera y yo quedaré destrozada, dijo Kina en el idioma inglés, esta vez con una lágrima recorriendo su mejilla mientras pensaba en aquello. No llores, no lo hagas, respondió Dan en el idioma anglosajón. Los sentimientos no pueden evitarse así nomás. Lo he sentido desde siempre, pero necesité decirte, concluyó Dan. Kina siguió lagrimeando en silencio. Un rato más tarde llamó a su amigo Kerem, fotógrafo de Marie Claire, para que lo ayude con el tema de la cámara. Sí puedo hacerlo, dijo Kerem por teléfono. Conservo una vieja cámara profesional sin usar, aclaró Akina. Paso en media hora por allí, ¿de acuerdo? Dijo Kerem sin problemas. Claro, muchas gracias, Kerem. Ya te debo 1000 favores, dijo Kina avergonzada. Te estaré esperando, agregó, luego cortó. Al llegar a la entrada del edificio, Kerem fue interceptado por aquel hombre misterioso que miraba a la distancia a la pareja cuando salieron del gimnasio. Este se acercó y ofreció a Kerem una importante cantidad de dinero a cambio de que siga a la pareja y saque unas cuantas fotos comprometedoras. Kerem lo miró raro. Sintió temor. Decidió rechazar la oferta, pero éste lo amenazó con un arma dentro de su bolsillo. Ya no era un juego. Se daba cuenta que Kina estaba metida en problemas. De acuerdo, dijo Kerem alzando las manos para no enfrentarlo. Bien, respondió el hombre. Tienes 24 horas, agregó. ¿Qué? Interrogó Kerem, más que sorprendido. ¿Por qué tanto apuro? Quizá no consiga nada en tan poco tiempo. Recién hoy tuvieron una aparición pública. Son muy reservados. No va a ser fácil, advirtió el fotógrafo. Tú encontrarás la manera, dijo el hombre amenazante y tocando su vientre con el frío de la pistola. Kerem quedó mudo y algo confundido. El hombre lo miró fijamente y después se alejó hasta perderse. No tenía idea de cómo comunicarse con él, y eso era lo que más temía. Esto significaba que lo tenían bastante vigilado y hasta sabrían su número de móvil. Temía sobre todo por la vida de Kina. No sabía en qué lío estaría metida. No era ningún juego inocente, pero Kerem no lo sabía. Su amor secreto por aquella dama no dejaría en paz a su conciencia. Estaba en el gran dilema de advertir o no. También su vida corría peligro. Decidió por esos días no hacer nada. El fotógrafo, de alguna forma, también tenía mucha curiosidad por saber quién era Danila. Todos los periodistas habían sido alertados del evento inusual de Kina O'Brien. Kerem tocó el portero electrónico para dejar la cámara que Kina había solicitado. Se lo veía nervioso después de presenciar aquel incidente. Claro que no iba a mencionarlo a Kina para no preocuparla, pero era un nuevo tema que tenía necesidad de descubrir. Casualmente, segundos después, Patrice llegaba en su Ducati luego de recogerla en la puerta del gimnasio. Por suerte ya no había más prensa, y la moto, al ser nueva, ya no la reconocían. «Kerem», dijo Patrice amistosamente. Kerem no respondió. Solo hizo una semisonrisa esperando a que Kina responda. «Ven, sube, aún hay tiempo antes de la entrevista. ¿Te ofrezco un rico café turco o un capuchino?», insistió Patrice. No, te lo agradezco», respondió Kerem distraído. Tenía la cabeza en aquel hombre. «¿Estás bien?», preguntó Patrice al ver su intranquilidad. «Sí, solo que ya casi es la hora y no he preparado mis cosas», comentó Kerem. «¿Puedo dejarte la cámara a ti?», Kina la pidió. Agregó nervioso y algo apurado. Patrice lo miró raro, elevando una ceja. Ya desconfiaba de cualquier cosa que Kina estuviera tramando. «Sí, por supuesto, yo me encargo», dijo, tomando la cámara en sus manos. «Muchas gracias», dijo Kerem. Luego cruzó la calle hacia su auto y se marchó. Fue muy raro para Patrice, ya que no era usual que Kerem actuara así, sino que por el contrario, él era muy amistoso y sociable. Algo no estaba bien. Luego de eso, Patrice subió al piso de Kina abriendo la entrada con sus llaves. «Kina, llegué», dijo Patrice hacia lo lejos mientras cogía la correspondencia. «Tienes miles de sobres aquí», agregó. «Me encontré con Kerem en la acera. Estaba muy raro», dijo, haciendo una pausa y mirando a Kina con rareza. «¿Raro?»,
preguntó Kina asombrada mientras limpiaba sus manos con un repasador. Había terminado de saborear el rico omelette que Dan le había preparado. Aquí hay un aroma a comida estupenda, interrumpió Patrice en el idioma anglosajón al percibir el aroma. Dan y Kina sonrieron a la vez. ¿Sabes hace cuánto que aquella cocina no recibe estos aromas, Danila? Cuestionó Patrice en inglés, señalándolo. Kina prácticamente no cocina. Todo es delivery aquí. Siguió. Bien por ti que has preparado algún manjar por lo que veo, dijo Patrice tratando de liberar algunas tensiones con su amiga. Sabía que lo que había pasado podía poner en juego su carrera y no debía preocuparla. Era su deber protegerla de cualquier evento de este tipo. Patrice no solo cuidaba su carrera, sino también su salud, sobre todo su cabeza. Su mejor amiga era una persona muy efusiva, muy abierta de emociones. Cada vez que algo pasaba, su linda locura podía descontrolarse. Se dirigió a la mesa alta del desayunador. La amplia cocina le permitía estar más cómodo. Apoyó la cámara de Kerem mientras Dan se acercaba a observarla y tomarla en sus manos. Dejó todos los sobres salvo uno que llamó su atención. —¿Kina? Tenemos las entradas para el evento de Dubái —exclamó Patrice, muy emocionado. Kina había vuelto a su ordenador. Aún seguía repasando las preguntas para su entrevista mucho más calmada. No habían hablado de los paparazzis. —Estupendo —respondió Kina, distraída. —Pediré a Audrey mañana que busque mi vestido azul bomba. Aún está en la tintorería —remarcó. Así llamaba a su favorito. No podía verse más deslumbrante con aquel vestido corto, brillante y elegante como solo ella podía lucirlo. Una noche lo vistió para su cena romántica con Henry. Fue él quien se lo regaló. El muchacho sabía de buen gusto. Patrice le sugirió a Dan con delicadeza que se fuera en su moto lo más pronto posible, antes de que lleguen más periodistas. Haciéndose pasar por él con el casco, nadie lo notaría. —Estará conmigo en la entrevista —interrumpió Kina, emocionada. Patrice no lo esperaba. —¿Qué? —interrogó Patrice, alarmado. —De ninguna manera —exclamó. —Eso no lo permitiré, Kina. Estás yendo demasiado lejos —insistió. Patrice había escuchado todo el plan de Kina, pero seguía sosteniendo la idea de que era una locura. Si fuera cualquier individuo, no habría problema. Pero era Danila del que estaban hablando, un muchacho que cargaba con una historia muy complicada. —Está bien —dijo Kina, algo desanimada. Patrice una vez más tenía razón. Lo mejor sería que vuelva a la cabaña, y si los periodistas preguntaban, solo se limitaría a decir que era un fotógrafo para un nuevo proyecto. Patrice comentó hace mucho tiempo la idea de realizar una muestra audiovisual en la que Kina podría participar, y quizá este era el momento para combinar ambas cosas. Dan comentó a Patrice lo anonadado que había quedado al ver bailar a Kina, su talento escondido, que claramente Patrice conocía, sugiriendo así la idea de crear un cortometraje grabando una de sus performances artísticas y traducir su lenguaje corporal a una muestra de arte exhibiendo algunas fotografías en serie. Cada una de las fotografías podría captar una esencia diferente, decía Patrice mientras planificaba la muestra en su cabeza. ¿Puedo pedirle ayuda a Yusuf? —¿Yusuf, el curador del Museo de Arte Moderno de Estambul? —interrogó Kina. Su emoción volvía. —Así es, querida. Yusuf es un especialista. Podría ayudarte con todo —remarcó Patrice. —¡Qué genial idea! —decía Kina ansiosa mirando a Dan. Dan estaba feliz cuando veía a Kina sonreír. No necesitaba nada más. —Patrice, quiero que ese día esté Dan, al menos en carácter de fotógrafo —decía Kina a Patrice mientras lo miraba con las palmas de las manos juntas pidiendo permiso como una niña. Al menos podría estar mezclado entre la multitud de periodistas, como un fotógrafo más. No es necesario que esté a mi lado. Le pediré a Henry que me acompañe, obviamente —agregó Kina. Con estas últimas palabras que Kina dijo en turco, Dan se entristeció, como si poco a poco comenzara a comprender el idioma. El muchacho de veras parecía haber entendido. Miró al suelo incómodo. Sabía que las cosas serían así, pero nunca quiso despertar de ese sueño que lo tenía embobado. Esta última semana pasó sus días al lado de la chica más hermosa de Turquía, Kina O'Brien, y aún le era difícil de creerlo. Dan sonreía viendo a Patrice planificar la muestra. «Esta idea realmente puede ser una obra maestra», insistió el manager. «Por supuesto que atraería a la prensa internacional», agregó.
Una idea brillante, brillante. Siguió mientras hablaba, solo expresando su lado artístico. Horas más